Una de las maneras en la que podemos ver a Dios es cuando Él nos da la naturaleza extraordinaria, el poderoso y deslumbrante sol que baña toda la tierra, cómo nacen las plantas, las hermosas flores, cómo podemos ver una catarata del Niágara tan impresionante, cómo podemos ver un gran cañón, cómo podemos ver tantas cosas grandes que nos hacen sentir muy pequeños. Pero de una manera más particular, más cercana. Cuando vemos, por ejemplo, el nacimiento de un bebé y cómo sus fuertes gritos llenan toda la habitación y también llenan el corazón de sus padres de una intensa alegría, de un sentido profundo de gratitud. Nosotros tenemos que saber de ciencia cierta que Dios está llamando nuestra atención con tantas cosas hermosas y preciosas que Él ha decidido hacer a nuestro alrededor, en las cuales veamos reflejada su mano, su amor, su poder. Pero cabría preguntarse, ¿y qué de esas otras cosas que no son para nada hermosas, que no nos agradan, que nos llenan de temor, de preocupación, de dolor y sufrimiento muchas veces? Como un terremoto, como un ciclón, un huracán, como un tsunami tan terrible como es esto, o como este tsunami de salud que es el coronavirus. Podemos preguntarnos qué pasa con eso, dónde está Dios en esto. En la Biblia, la palabra de Dios para nosotros, donde podemos entenderle, conocerle y saber qué Él demanda de nosotros. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, tiene unos versículos muy impresionantes, en el versículo 37, 38, 39 y 40, donde primero el profeta dice una pregunta tan impresionante como esta. ¿Habrá alguien que ose? Sería la pregunta. ¿Habrá alguien que pueda decir que algo fue hecho que Jehová no lo mandó? Y dice el otro versículo, de su boca viene lo bueno y lo malo. Luego dice que el hombre, lejos de lamentarse necesariamente en lo que le está pasando, se lamenta en su pecado. Y hago un paréntesis y una pregunta. ¿Lamentas profundamente lo que está sucediendo? ¿Lamentas las cosas que te pasan? Claro que sí. Pero lamentas sobre todo el pecado que te enemista con Dios, el pecado que ofende a Dios, que pisa su obra en la cruz, que le da la espalda, que cuando pecas te burlas de lo que Él ha hecho, de lo que Él ofrece. ¿Lamentas eso? Porque con frecuencia lamentamos, y yo lo lamento profundamente, un terremoto, un huracán, un ciclón. Pero ¿lamentas tu pecado? Lo peor que le pasa a la raza humana es su pecado contra Dios y no muchas veces las consecuencias de su pecado. Nosotros lamentamos más el efecto que la causa. Lamentamos más las consecuencias de algo que lo que está haciendo que eso pase. Y luego el profeta dice que examinemos, que escudriñemos nuestro corazón y que nos volvamos a Dios. Esa es la respuesta ante cada situación. Dios llama nuestra atención con lo extraordinario y lo exuberante de unas flores y unos tulipanes maravillosos, pero llama también nuestra atención con las catástrofes y desastres naturales, porque la madre naturaleza no es tal, nuestro Padre, creador de todo, incluyendo la naturaleza, es Dios. Y la naturaleza no tiene vida propia, no puede hacer las cosas sin pasar por el registro autoritativo de Dios. Es Dios quien manda, quien decide. Hay otro ejemplo que la gente suele decir, que una hoja de un árbol no cae al suelo sin que Dios lo permita, lo cual también es verdad. ¿Puede venir un coronavirus y afectar terriblemente la tierra sin que Dios lo haya permitido? La respuesta es absolutamente no. ¿Y qué pide Dios de mí? ¿Qué manda Dios de nosotros? Dios manda en cada lugar, a cada persona, que se arrepienta, que se detenga, que mire su vida, que se arrepienta delante de Dios por su pecado, que conozca en su palabra lo que Dios pide de él, por qué Dios te ha creado de manera general y de manera específica, cuáles son los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida, en esta generación, para que tú le sirvas a Él. Dios manda que nosotros nos detengamos, pensemos, reflexionemos, sepamos que estamos siendo enemigos de Dios, estamos de espalda de Él y tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice que todos somos pecadores y estamos alejados, echados fuera, apartados, destituidos de su gloria, de su grandeza, de su santidad. Y Él, como un juez justo, que por ser bueno va a juzgar,
Dios va a juzgar cada uno de nuestros pecados. ¿Y quién se podrá sostener delante de Dios diciendo que tiene manos limpias y que no tiene pecado? Absolutamente nadie. No hay nadie que haya sido creado. Pero ni Pablo, ni Moisés, ni Elías, absolutamente nadie, ni quien te puedes imaginar, que haya sido creado, que pueda presentarse delante de Dios sin pecado. Solo el Señor Jesucristo vive una vida completa sin pecado para que tú puedas ir delante de Él, arrepentirte de los tuyos, pedirle perdón y que todo tu pecado pase a Cristo Jesús en la cruz. Y que todo su perdón entonces pase a ti. Y ahora tú que estabas antes frente al juez justo en condición de un reo que va a ser condenado por pecados que son totalmente probados, ahora puedas ser totalmente absuelto, libre y perdonado. La Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Yo te invito a que aproveches esta circunstancia, a que no creas que si bien puedes huir y ojalá salgas ileso de la enfermedad del coronavirus, y no solamente salgas ileso, sino que no seas afectado de ninguna manera ni los tuyos, pero hay una realidad. Si en China, con un sistema de salud y con un régimen que puede organizar a las personas de una manera militar prácticamente, hubo una mortandad de cerca de un 3.5-4%, y lo que he calculado en Italia en los últimos días es que llega a un 7.5, un 8 y en casos a un 10%. En 500 millones de habitantes que tenemos en Latinoamérica, con servicios de salud mucho más pequeños, mucho más débiles, con una salubridad y una higiene mucho más menguada, puede haber de manera natural, lo cual yo espero que Dios en su misericordia detenga, pero puede haber muchos muertos. Pero ese muerto no me refiero a un muerto que esté lejano, que no sepas. Ese muerto puede ser tu familiar, ese muerto puede ser tu compañero, compañera de trabajo, pero ese muerto puede ser tú, puedo ser yo. ¿Estás tú preparado para la muerte? ¿Quién te dice que comprando toda la manita limpia del mundo puedes evitar la muerte? Puede ser que evites esta enfermedad y yo espero que así sea. Pero, ¿y el cáncer, por ejemplo, que le dio a Steve Jobs? Fue desde dentro. El ser humano no puede evitar la realidad de que Dios ha puesto fin a sus días y un día tienes que presentarte delante de Dios para juicio de condenación eterna en el infierno, como dice en su palabra, aunque no suene moderno, aunque la gente no lo quiera creer, aunque a muchos no les guste y le parezca retrógrado, atrasado y de las catacumbas. Dios va a presentarse en juicio y va a presentarte a ti frente a Él para ser juzgado y ser condenado si tus pecados no han sido puestos sobre Cristo en arrepentimiento de todos tus pecados y confiando que Él es totalmente limpio y santo para perdonarte, para salvarte y para llevar tus pecados y darte a ti su perdón eternamente. ¿Pero para qué? Para que conozcas su palabra, para que le conozcas a Él, para que vivas de acuerdo a aquellos propósitos con los cuales Él te creó. La Biblia dice, hablando de David, que David, habiendo vivido y servido al propósito de Dios en la generación que le tocó vivir, entonces murió. Lo mejor que te puede pasar, no es evitar esta muerte, que espero que puedas evitarla y los tuyos también. Pero lo mejor que te puede pasar es prepararte, más que para la muerte, prepararte para la vida en abundancia. Que puedas ver la muerte y sonreírle, alegre, contento. Si muero, te puedo decir que puedo hacerlo tranquilo, gozoso, alegre, porque he vivido mi vida. La vivo para Dios, pero si muero pasaré a vivir eternamente junto con Dios, con mi Creador, con mi Salvador, en eterno gozo, en eterna alegría, el único que puede verdaderamente llenar el corazón del ser humano. En una ocasión el profeta Juan veía cómo se acercaban muchos a tratar de hacer algo que les congraciara cierta armonía con Dios, pero no se arrepentían y les dijo, ¿quién les enseñó que pueden huir del juicio, de la ira venidera? Dios igual nos dice a nosotros hoy, no creamos que podemos huir de la ira venidera, porque si bien podemos ser totalmente salvados de un coronavirus, lo cual yo oro, espero, insisto, en que quisiera que Dios nos salvara, nos ayudara, que no viéramos muerte, si viéramos quizás la enfermedad. Pero de una u otra manera tenemos que morir, de una u otra manera vamos a morir y no podemos huir de eso. No importa lo que hagamos, no importa la ciencia como avance, no importa lo que ocurra, vamos a seguir muriendo. Dios ha determinado el tiempo del hombre en una manera corta. Y cuando morimos, tenemos que presentarnos delante de Él para ser juzgados. Pero Él ha abierto un camino, ha puesto una manera en la que tú y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados, tener vida eterna en Cristo.